Hola queridos hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí nuevamente con nuestro estudio sistemático del Evangelio de Marcos. Dios los bendiga mucho, espero que estén dispuestos a aprender, dispuestos a conocer todo esto que nos dice este hermoso Evangelio, todo lo que nos dice el Señor por medio de su Evangelio de Marcos, ¿no? Y bueno, pues hoy estamos aquí en Fuerteventura y les tengo una sorpresa maravillosa. Seguramente ustedes ya la conocen en los sermones que se dan desde aquí, desde la iglesia de Fuerteventura, la iglesia cristiana Berea de Fuerteventura. Y tenemos hoy, estamos de manteles largos porque tenemos a nuestra hermana, la pastora Katia Salamanca, que nos va a presentar nuestro estudio. Sorpresa. Bien, gracias Pedro, la verdad. Primeramente, darles la bienvenida a todos ustedes que nos ven y que también continúan con el pastor Pedro allí en México. Nuestros más sinceros saludos y sean ustedes todos bienvenidos, aún inclusive los que nos ven por diferido y también los que quizás podrán tener curiosidad sobre este estudio. Y vamos a agradecer primeramente a Dios por la presencia de Él en nuestras vidas, porque hace posible esta unidad. Y también agradecerle por contar con su palabra y su espíritu, que es la que nos da dirección. También agradecer por las redes sociales, porque Dios nos ha dado estos medios y estos recursos para esto, para que nos acerquen más. Y también agradecerle al pastor Pedro por la invitación. Aquí no hay nada gratis, Él no me comentó de que hacía el estudio del jueves, pero yo tenía que hacer el estudio del martes, así que ya estamos pagos. Bien, deseando y rogando a Dios que sea de provecho para nuestras vidas este estudio. Digo que sea de provecho porque primeramente lo fue para mí. Pero antes de continuar vamos a hacer una oración. ¿Y por qué oramos antes de empezar? Porque precisamente es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y necesitamos su ayuda para poder entenderla correctamente. Así que vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias como decíamos, por la oportunidad que nos das. Es un privilegio poder estar en contacto con tu palabra, es un privilegio poder estar con mis hermanos, es un privilegio la oportunidad que nos das de tener tu dirección, porque por ella somos bendecidos, por ella somos guiados y por ella podemos continuar en esta tierra de la mejor manera, y hemos visto que somos bendecidos a través de ella. Aprovecha la oportunidad, Señor, para transformar nuestras vidas, para hablarnos, y no solamente eso, sino que nos des la oportunidad también y la decisión que tenemos que tomar con respecto a ella para continuar y seguirte. De antemano, muchísimas gracias, y de antemano también te rogamos que puedas ser tú en mí y no yo en nada, sino que simplemente utilízanos como ese instrumento en tus manos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como saben, la lectura es a partir de ese capítulo 8 del libro de Marcos. Y bueno, como sé que los deben estar buscando allí, Marcos 8, y la porción que nos toca hoy es de los versículos desde el 1 al 10, ¿vale? Entonces, allí, espero yo que ya lo hayan encontrado, y vamos allí a leer. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante,
y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bien, hasta allí. Pues vamos a comenzar con un estudio más o menos sistemático, donde vamos a ver por frases, porciones, y vamos a analizar y a reflexionar también de una vez. El primer versículo dice: en aquellos días. Es importante que nos pongamos en el punto de la historia, en aquellos días de cuando Jesús estaba. Como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Mi Señor, nuestro Señor, conoce cada uno de los detalles. Sabía que era mucha la gente, había una multitud allí. Él sabía la necesidad que había. No tenían que comer. La comida es una necesidad básica. Ahora, debemos entender que a veces no es la misma situación nuestra. Decimos no tener que comer cuando la realidad es que no tenemos lo que queremos comer, y eso es muy diferente. Y eso no es necesidad. El que tiene verdadera necesidad, dicen aquí, hasta piedras come. A veces lo que pedimos no es lo que realmente necesitamos, pero Él sí sabe qué realmente necesitamos. Él sabe cuándo tener compasión. Él les decía que tenía compasión de ellos. Él decía: si los envío así, desmayarán. Él sabía que iban a desmayar si no les daba de comer. Él sabe cuándo necesitamos misericordia, de hacer esa misericordia que significa la compasión para nuestras vidas. Sabe los más mínimos detalles. Ahora, muchas veces hemos pasado esas circunstancias y creemos que Él no lo sabe. Pero aquí vimos que Él lo expresó a sus discípulos, las razones por las cuales Él tenía para moverse a misericordia por ellos. Dios, realmente yo ruego a Dios para que Dios nos permita sentir la misma compasión que Él sentía por las gentes. No es solo ponerle la mano en el hombro y sí, bueno, sí, que Dios te acompañe. No, sino que Él no se quedó solo en sentir, no se quedó solo en palabras, sino que actuó en favor de ellos. Y continuamos allí. El versículo 4 dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Es curioso, y tenemos que estar ahí en los detallitos porque es muy curioso, porque esto ya había sucedido. De hecho, el pastor Pedro les habrá comentado allí, y no hace mucho había sucedido, en el capítulo 6 del versículo 30, la alimentación de los 5,000. Y es curioso porque aunque ya había sucedido, así también nos sucede a nosotros. Las situaciones se repiten a lo largo de nuestra vida. No importa que enfrentemos un problema y lo solucionemos, ese mismo problema puede volver a aparecer. Y con toda seguridad, algún día aparecerá de nuevo. Sea lejos o sea más cerca, pero aparecerá. Lo curioso es que, habiendo ocurrido la misma situación, y no mucho tiempo atrás, los discípulos volvieron a reaccionar en la misma forma, como si hubiesen olvidado que Jesús de antemano le alimentó a toda una multitud mayor que la que ahora tenían por delante. Fíjense que estábamos hablando en ese episodio, estuvieron hablando que solamente contaron los hombres, que eran 5,000 hombres. Ahora agréguenle las mujeres y agréguenle los niños y también que hay niños que comen más que adultos. Imagínense que alimentó muchísimo más de lo que
en esta porción estamos estudiando. Pero los discípulos volvieron a preguntar las mismas cosas. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes? En el desierto, cuando decimos en el desierto, ¿de qué nos viene? Que allí se supone que no hay nada, porque muchas veces estamos con estos ojos. Lo que no vemos, pues no hay. Ellos le preguntaban, ¿de dónde tenemos nosotros panes en el desierto? Cuando fue la alimentación anterior, también fue en el mismo desierto, para saciar a una multitud tan grande. Se olvidaron de que eran mayores los de la otra ocasión. Inclusive les preguntó Jesús, ¿cuántos panes tenéis? ¿Será que Jesús no sabía? Claro que lo sabía, pero él les estaba recordando y probando cuántos panes eran en aquella ocasión. Fueron 5, ahora tenemos 7. Con cuánta facilidad nos olvidamos de las lecciones aprendidas. Con qué frecuencia el Señor tiene que volver a repetirnos una y otra vez los mismos milagros para ayudarnos a creer que para Él no hay nada imposible. Lucas 1:37. Debemos reflexionar y tomar una decisión acerca de esto, porque algunos que seguramente que nos están viendo y que tienen hijos, sabemos que como padres, desde que los tenemos muy pequeños, tenemos que estarle repitiendo las mismas cosas. Y sencillamente es muy dificultuoso en la hora de la educación, porque repetir las mismas cosas, ¿cuántas veces no te las he dicho? ¿Cuántas veces tengo que repetirte las mismas cosas? Que tienes que saludar, que tienes que dar la mano, que no hagas eso encima de la mesa. Todo eso como equivale para nosotros los padres algo que es terrible, ¿no? de soportar. Ahora pongámonos en el lugar de Dios. Siempre decirnos las mismas cosas. Y tenemos que reflexionar en el modo de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en la misma situación R que R? Debemos tomar una decisión seria de decir, bueno, Señor, tengo que creer y voy a seguir adelante. Bien, cerremos ese paréntesis de la reflexión y vamos a continuar con el versículo 6. Y dice allí, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Esa palabra multitud, que quiere decir que había muchísima gente. Y uno de los hechos que más llama la atención en la vida de Jesucristo es cómo en tan corto tiempo llegó a tener tan gran número de seguidores que día a día se aglomeraban para escuchar las benditas palabras de nuestro Señor. En el tiempo de Jesús no había internet, no había redes sociales, no había Facebook, no Instagram, pero tenía muchísimos seguidores. Estamos hablando de más de 5,000 con sus familias completas. Ahora estamos hablando en una situación de 4,000. Se nos dice que en aquellos días había una gran multitud. Nuestro Señor Jesucristo tenía muchísimos seguidores, lo que podríamos decir en otras, muchísimos followers. Y tú tendríamos que reflexionar por qué le sigues. Algunos le seguían porque eran sinceros. Recordemos las palabras de Pedro cuando decía, Maestro, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿No? Era un Pedro que estaba con sinceridad, abrió su corazón, diciéndole que solamente en él sabía que podría encontrar las palabras de vida eterna, de esperanza, que le animaban a continuar. Otros también le seguían, pero eran curiosos, y aún otros le seguían porque buscaban hacerle daño, sacarle de la fórmula de sus vidas, querían matarle. De una u otra manera, había muchísimos seguidores de Cristo. Ahora, la pregunta aquí, ¿por qué le sigues? ¿Le sigues por curiosidad? Esos que dudan y que luego hay que repetirles las mismas señales y siguen dudando
y parece que estás y no estás, y no quieren ningún compromiso porque consideran que solo están por las dudas. Pero ¿cuándo dejaremos de dudar en quién hemos creído? Porque el apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y es la misma convicción que hoy Dios quiere compartir con nosotros, ¿no? Es la misma convicción que tenemos que tener. Yo sé en quién he creído y por eso le sigo. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que le seguían esas multitudes? Y sin duda una de las grandes razones fue porque el Señor Jesucristo hacía milagros. No cabe duda que los milagros que Cristo hizo impactaron profundamente en la vida de las personas que presenciaron allí, de tal forma que las noticias corrían rápidamente por todas partes, lo cual atrajo a miles que querían ver a Jesús. En esta ocasión el texto nos dice que eran como 4,000 allí en el versículo 9. Ahora, por donde quiera que él iba, había un sinfín de personas que procuraban todo el tiempo acercarse al Señor, para ser sanadas, para ser bendecidas, para encontrar esas palabras de vida eterna. Y esto también provocaba la envidia de muchos, porque hacía con poder algo que otros no podían, ni ellos mismos podían hacerlo. Ahora vamos a hablar sobre el hecho en sí del milagro. Allí en el versículo 6 vamos a continuar hablando. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Este hecho histórico de cuando Jesús alimentó como a 4,000 personas con 7 panes y algunos pececillos, lo debemos categorizar como un milagro. ¿Por qué? Porque nadie bajo un razonamiento humano podría realizar semejante hecho. Ahora, ¿qué es un milagro? Si examinamos los milagros que hizo Jesús y que ustedes han estado examinando y han estado estudiando y que van a continuar examinando, pues por ejemplo, si volteamos la hoja, Jesús sana a un sordomudo, Jesús sanó a la hija de la sirofenicia, Jesús sanó a los enfermos en Getsemaní, Jesús andó sobre el mar, Jesús dio de alimentos a más de 5,000 y luego van a seguir, ¿no? Los que cuando el ciego fue sanado en Betsaida van a continuar, ¿no? Estudiando sobre los milagros. Y a través de ello nos damos cuenta que estas son obras que el simple poder humano no puede efectuar. Tampoco la operación de las leyes de la naturaleza puede efectuar humanos, por cuanto la naturaleza está sujeta al orden de la ley natural. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo lo que sube, pues si lo soltamos va a bajar. Eso está sujeto a la ley natural. Y en cambio, cuando Jesús hace todos estos milagros, no lo sujeta la ley natural. De manera que un milagro es algo que se realiza de un modo que sobrenatural y no por la operación de las leyes naturales. Los milagros que Jesús hizo trascendían toda imaginación humana. Y de hecho, muchísimas personas lo toman así. Jesús no solo hizo milagros, sino que presentó grandes señales que certificaron su deidad y divinidad. Esto significa que las obras que Jesús hizo sirven como señales o son un sello de autenticidad que Dios hacía a través de su Hijo Jesús. Este fue el propósito.
Pedro dijo en cuanto a Cristo que fue Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Él estaba en su primer discurso hablándole a todos los judíos allí, y ellos fueron testigos de todos eso. Hechos 2:22. Si bien para algunos los milagros sirvieron para poner toda su confianza en Jesús, para otros es un punto de crítica por lo siguiente, porque no sé si alguna vez se han preguntado, porque uno de los puntos de críticas, y bueno, vamos a hablar en concretamente dos. El primero, porque violan eso, el orden de la naturaleza, la ley natural, por cuanto los milagros son imposibles de realizar. Y la otra crítica es que no se pueden creer, por cuanto no hay credibilidad razonable, no hay razonamiento para poderlos creer. Ahora, claro está que los milagros, en la primera objeción o la primera crítica, los milagros no se efectúan por la naturaleza misma, sino por la intervención de un agente externo, pero real, porque existe. De otra manera no se podrían llamar milagros, sino un hecho natural. Por ejemplo, la fiebre que cede con un medicamento es precisamente la intervención de la ciencia. El tsunami que pasa y arrasa y se va es precisamente un efecto de la naturaleza, no está allí siempre. Pasó, pero no milagrosamente, pasó porque es natural. Ahora bien, el Creador puede hacer en su creación aquello que los hombres no pueden hacer ni entender, por cuanto Él tiene el poder, por cuanto fue Él mismo que en el principio creó todas las cosas y por cuyo poder subsisten. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque ha venido ahorita a mi mente un pequeño ejemplo. Ahora con las nuevas tecnologías, pues el hombre puede entrar a su habitación y decir luz, y se encienden las luces. Y no lo vemos imposible. Y de hecho no lo vemos como que algo que nuestro razonamiento no lo puede entender. E inclusive ahora hay estos nuevos móviles que uno se va moviendo y ellos se van moviendo. Entonces, y no nos parece imposible ni nada. Pero nos parece imposible que el creador de todas las cosas, de todo cuanto existe, que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y nos parece difícil de creer. Pues no, el creador puede hacer porque Él es soberano. Lo que para el hombre es imposible, entendamos que no es excusa para no creer en los milagros de Dios, porque son reales y existen. La verdad es que dar de alimento en medio del desierto, como a 4,000 personas, con 7 panes y unos cuantos pececillos, es algo difícil de creer. En nuestro razonamiento humano es imposible. Y sin fe, sin esperanza y sin Dios, peor. Pero debemos profundizar en nuestro entorno, que nosotros vemos los milagros en nuestro alrededor, nuestro entorno. Nosotros vivimos, y puedo dar como ejemplo de eso, nosotros en mi casa personalmente vivimos de una sola nómina. Es imposible aquí en España, pues para una familia con 2 niños, con compromisos económicos que asumir, con una hipoteca de la casa, con compromisos de préstamos, pagos de extras de los niños, médicos y todos esos casos, es imposible. Y casualmente que Laura y Pedro están aquí y pueden decir que sí, realmente vivimos en un desierto. Vivimos en un desierto. Sin embargo, Dios hace fluir leche y miel. Y eso no es solamente una intervención, los hace día a día. Es un milagro. Lo que sucede es que muchas veces normalizamos los milagros. Estamos tan acostumbrados a eso, a normalizar los milagros, que no lo vemos. Y déjenme decirle que a veces los subestimamos.
sea, los despreciamos. Ni siquiera podemos ser agradecidos porque no nos parecen milagros, porque no están redactados como es dicho aquí, o no pasan en nuestra vista, pasan desapercibidos. Pero realmente es un milagro el sostenimiento que Dios hace de su pueblo y de muchas personas, de los que creen y no creen. Y me hace gracia y súper curioso para mí, y comparto eso porque ustedes lo saben y yo sé que lo van a entender, el mismo ejemplo de la vida del pastor Nicolás, sin tener un pulmón, y si acaso el otro que le queda es muy poco. Casualmente estábamos sentados a la mesa en su casa un día y él se estaba comprobando su saturación de la respiración. Y allí estaba él comprobando, no sé la verdad cuánto es, creo que eran 96, no sé el número de la saturación, pero 98. Y resulta que ahí estaba un hombre vigoroso, y joven como es Andrés, guapo también, de una vez lo digo. y también él vino y por curiosidad, él también se puso este aparato de medición de la saturación y tenía 2 puntos menos. Tuvo que comprobarlo otra vez, porque tenía 2 puntos menos, tenía 96, menos que el pastor. Así que eso que decimos que es imposible, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede existir eso? Y ellos aquí han comprobado que la calima, esto que es polvo de suspensión, porque tenemos como vecinos al Sahara, a Marruecos, y toda la suspensión de polvo en el ambiente, cómo una persona como él puede seguir viviendo aquí. Es imposible, pero posible para Dios. Y lo vemos y no lo decimos, es un milagro, pero reconozcamos que estamos rodeados de milagros, que sí pues, se puede creer. Y algunos necios y orgullosos, torpes e ignorantes, se osan en decir, es imposible alimentar a tantos. Tenemos que reconocer y tomar una decisión, creer que Dios es soberano y creador de todo cuanto existe. Ahora bien, en cuanto a ese segundo punto de que sobre la credibilidad de los milagros, el primer testigo de los milagros fue el mismo Señor Jesucristo. Es incuestionable que Él tuvo el poder sobrenatural para realizar este tipo de obras. Fíjense que en Juan 5:36, y no pasa nada, yo se los busco, el Señor declara abiertamente, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y también en Juan 17:37 al 38, les estaba diciendo allí, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Concluimos pues que Jesucristo hizo los milagros y Él mismo testificó que los hacía en el poder de Dios. Si estos milagros hubieran sido el resultado de la fantasía de mentes desequilibradas, hubieran sido desmentidas inmediatamente. Pero por el contrario, es interesante saber que fueron recibidos como certísimos por parte de los primeros testigos, que fueron personas que vivieron en el tiempo de Cristo. Uno de estos testigos fue Nicodemo. Juan 3:2 dice allí, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. También tenemos los escritores de los evangelios, es decir, los primeros discípulos de Cristo que creyeron no solo en la posibilidad, sino también en la realidad de los milagros, de lo cual testificaron en sus escritos. ¿Acaso no fue Pedro el que dijo en el día de Pentecostés que Cristo hizo milagros y prodigios y señales? Eso que vimos al principio en Hechos 2:22.
Y Juan, el discípulo amado, en su primera epístola declara: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Sin duda pudiéramos dar más pruebas, pero creo que son suficientes. Considerando el testimonio del Señor Jesucristo y el testimonio de sus contemporáneos, concluimos que los milagros son posibles y que pueden creer en ellos. Ahora, ¿qué aquí todo esto que hemos visto, de qué vale todo esto, todo este conocimiento? ¿De qué vale saber que los milagros existen y que podemos creer en ellos? Y que realmente Dios tiene el poder, porque Él es soberano y creador. Aquí, ¿qué vas a hacer con toda esta información? ¿Qué decisión tomarás? ¿Seguirás sumergido en la duda? ¿Creyendo en tus pensamientos y razonamientos? La verdad es que tenemos que orar a Dios para que nos permita recordar las lecciones, esa de que hablábamos al principio, de que no tenemos que dejar que Él nos esté dando lecciones una y otra vez, sino que una vez aprendido podamos continuar con la lección. Y que no olvidemos con tanta facilidad de lo que Dios, que es todopoderoso y fue el mismo que dijo que para el que cree todo es posible, tal como lo dice en Marcos 9:21 y que lo van a seguir viendo en los estudios posteriores. Yo la verdad es que a través de esta porción no tengo más nada que añadirles. Esto precisamente está allí es para eso, así como el objetivo de Juan, que decía que es para que comprendamos que estas están aquí para darnos vida eterna, para que creamos en ella y creyendo en ella tengamos vida eterna. Yo sinceramente no sé cómo tratarles de convencer, pero no es mi objetivo convencerles, sino de pasarles el mensaje de que crean, hermanos, crean en los milagros que Dios hace, que no subestimen el poder de Dios y que no se dejen guiar por sus ojos, lo que vean, sino que realmente puedan caminar confiados en la presencia de Dios. Que crean aún más sabiendo que la dirección de Dios puede hacer las cosas aún posibles en la transformación de nuestras vidas. Dios tenga el poder de no solamente convencerles, sino que también tengan ustedes el tomar la decisión de creerles cada día más. Y bueno, era lo que quería compartir en esta porción. Esperamos sea de bendición como lo ha sido en mi vida para poder continuar confiando una vez más. Dios les bendiga.